Hola, Lourdes Martín, bienvenidos. Hola, Beatriz. Gracias por estar Hola chicas, aquí. ¿cómo están? Y me dirijo al público, a quien nos esté viendo en este momento, porque este no es un programa típico de entrevistas sin más, sino que aquí esto se torna bastante personal, porque vamos a hablar de un ejercicio que Lourdes y yo realizamos con Martín, que voy a poner luego aquí debajo del vídeo la información, que se trata de activar la glándula pineal. Y antes de entrar en materia, lo primero es, ¿qué es la glándula pineal? Se preguntarán muchos. Tú, Lourdes, como profesora de yoga y terapeuta, también tienes esa información a tu disposición. Y Martín, ¿qué es la glándula pineal? ¿Y por qué es tan Bueno, Lourdes, importante por favor, activarla? adelante. No, no, yo prefiero que empiece Martín. ¿Y por qué es tan importante activarla? Bueno, muchas gracias, Lourdes, pero tú también eres maestra de esto, Lourdes, así que no tengas lo humilde. Da Bueno, tiempo para sí, todos. para todo. Muy bien. Bueno, es una parte de nuestra fisionomía realmente que se encuentra en la base de nuestro cerebro. Esta glándula se encarga de regular, ¿sí? El ciclo del sueño. Ahí también se segregan hormonas. En esta glándula realmente está activa todo el tiempo. La gran diferencia que hacemos nosotros es hacerlo más consciente en un ejercicio, y esta glándula tiene varias condiciones o características. Tiene las características de cuando la estimulamos, tiene la característica de espizoeléctrica. ¿Qué significa esto? Que a través de la vibración, ya sea del sonido, esta glándula tiene como unos cristalitos muy finos en el que empiezan a vibrar y sueltan o segregan sustancias. En ellas algunos científicos la han asociado a lo que es el DMT, ¿no? Que esto es lo que produce esos estados que le dicen entre comillas, yo le digo entre comillas como estados alterados, pero realmente no son alterados, son estados de la conciencia. Entonces, cuando estimulamos esta parte de nuestra glándula, estamos accediendo a otra información, a otra realidad que realmente el ser humano, en su mínimo entendimiento de la vida, de interpretar la experiencia humana y el universo, es muy limitada. Cuando accedemos a esta parte de nosotros, que somos nosotros también, accedemos a esa otra información que nos va a ayudar a, número uno, autodescubrimiento. Cuando decimos autodescubrimiento, quién realmente soy, a qué vine a este mundo, qué experiencias hemos tenido en otro, entre comillas, también pasado, y eso hablamos de otras vidas, otras experiencias, otras realidades que hemos tenido. Entonces, también accedemos a esa otra información que nos va a ayudar, como dije, en varios aspectos de nuestra vida, tanto emocional, mental o física, a entender nuestra realidad. Y viene de diferentes aspectos también. O sea, aquí también se abre el panorama magníficamente. Entonces, este ejercicio de a estimular esta glándula, como dije, siempre está activa. Usualmente cuando nos vamos a dormir, todos lo hacemos e incluso salimos del cuerpo también. O sea, hay dos características o diferencias, por así decirlo, pero en sí es la experiencia puede ser, entre comillas, lo mismo. Una cosa es salir del cuerpo, pero otra cosa es cuando estamos ya más conscientes, cuando estamos en ese sueño, que interpretamos como sueños, realmente estamos explorando también otras realidades, otras dimensiones o información que viene de diferentes aspectos, ya sea de tu subconsciente o ya sea, como dije, de esas otras vidas, o mensajes también de la misma fuente, o la divinidad, o como quieran decirle. Entonces, sí es un ejercicio que hacemos para acceder a esa información que nos va a beneficiar. Entonces, por favor, Lourdes, Bueno, yo puedo hablar desde el complementan. yoga, desde mi experiencia personal y también desde mi experiencia como profesora de yoga. La glándula pineal estaría en lo que llamamos en yoga los chakras superiores, nuestras ruedas energéticas superiores, que nos conectan con el superior, con nuestro yo superior, con nuestro ser, con el universo. Entonces, efectivamente, no es un estado alterado, es un estado expandido de Ajá, conciencia, ¿vale? Y de hecho está representada por una piña y lo podemos ver en muchas culturas, incluido, por ejemplo, en los gorros que llevan
en el Vaticano, estos gorros que se ponen puntiagudos, Mitras. que también se ponían en los antiguos faraones, existen en muchas culturas, ¿no? Y es eso, es nuestra comunicación con con lo que está arriba, con nuestro yo superior, ¿no? Eh, dicen que han intentado a través de varias formas que eso no se activase, estuviese adormecido, estuviese menos potenciado, pero yo creo que a través de ciertas técnicas de meditación, trabajando pues eso desde el yoga, con la meditación, pues se puede ir otra vez expandiendo eso que está ahí. Porque como dice Martín, es una glándula y está siempre en funcionamiento. Lo que pasa es que se trata de potenciarla. Porque para mí, yo siempre digo que es como la antena parabólica. En yoga se representa un loto de 1000 pétalos en la coronilla, ¿no? Y es como una antena parabólica que se abre al universo y a recibir información. Súper Y también interesante y transmite. además voy entendiendo más cosas, porque claro, yo he buscado información del ejercicio después y he entendido preguntas, Martín, que tú no realizabas antes del ejercicio y después, como cuando decías ciertas cosas que se podían ir presentando, que tú eres como muy flexible en el sentido de que cualquier persona pues experimenta en base a su experiencia de vida, su evolución, su lo que sea, ¿no? Que esto es como súper personal. Pero una de las preguntas que quería hacer era, ¿qué puede esperar la gente que hace este ejercicio de activar la glándula pineal? Porque una de las cosas que mencionaste al principio es lo de los sueños. Y eso, tanto Lourdes como yo lo hemos experimentado, que ya luego lo compartiremos, pero para ver qué suele ser lo más común, ¿no? Sí, bueno, entonces, para aquellos, creo que no nos conocen o las primeras que nos escuchan, tanto Lourdes como yo somos colegas de ahora sí que practicamos una técnica de hipnosis, ¿sí? Un tipo de hipnosis regresiva de vidas pasadas y es del método de Dolores Cannon. Entonces, tanto Lourdes como yo también en ese aspecto somos colegas, ella también es profesora de yoga. Yo practico también otras técnicas, en este caso del sonido vibracional. Entonces, en base a tu pregunta, sí, esos ejercicios que realizamos antes de hacer yo le llamo taller, otras personas le llamarán curso, todo eso, pero para mí es como que más manos a la obra, más práctico, ¿no? Donde queremos obtener, pues, información. Entonces, sí, nosotros en el protocolo que he desarrollado es practicar un tipo de meditación que te lleve a la paz interior. A lo mejor algunas personas u otras que no saben acerca de esto, pero algunas que a lo mejor sí saben, en YouTube existen muchísimos tipos de meditaciones que van encaminadas hacia algo, ¿no? Pero esencialmente la meditación es para entrar en esa paz interior, donde no existen los pensamientos de un pasado, ¿sí? Ya sea inmediato de hoy, hace unos minutos, horas, o días, semanas, o meses, o años, o Eso es. donde tampoco dejas de pensar en lo que vas a hacer adelante, o estás preocupado el mañana, o el trabajo, las obligaciones, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, esta mente nunca descansa. Eso Esa es la es. vocecita que nosotros tenemos siempre ahí constantemente, que no nos deja realmente disfrutarnos o tener un momento de paz con nosotros mismos. Se Es trata crucial a de veces, pacificar la mente, pacificarla, exacto, calmarla, centrarla calmarla. en una única cosa, que es lo que también hacemos a través del yoga, ¿no? Centrar la mente en una cosa. Y esa cosa es que te vayan guiando en la meditación, que te vayan llevando a un objetivo. Y lo que dices, Martín, eso pasa primero por una relajación del cuerpo y después la mente se va calmando y en vez de estar pensando en 1000 cosas a la vez, se centra en escuchar la voz del terapeuta que te va guiando, que te va llevando y a través de ahí vamos abriendo los cajones de la memoria. No es que el terapeuta ingrese ideas, no, no, es que el terapeuta acompaña para que tú abras tus propios cajones de la memoria donde tienes almacenada tu información. Y Así es. eso me Y ha dado pie. Ay, perdón, Martín. Pero era una pregunta para ti en relación a esto, porque estoy recordando el ejercicio. Una de las preguntas que tú formulaste al principio era la capacidad que podíamos tener
de visualización, porque parecía que podía ser importante. Entiendo que, claro, que algo así te puede llevar más al presente, al momento, y a es- meterte más de lleno en lo que es la experiencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona no tiene tanta capacidad de visualización o de imaginar? Para eso es, para eso es importante practicarlo, es como todo. Siempre les digo a las personas, no se preocupen, a lo mejor al principio a algunos les costará trabajo. A mí en lo personal me costó al menos mínimo 2 meses y medio, casi 3, en empezar a entrar en ese estado de paz y tranquilidad conmigo mismo. ¿Por qué? Porque en el estado que vivía, pues el estrés, el trabajo, las obligaciones, el control, la mente también le encanta indagar en el control. O sea, el control de saber que tengo que hacer esto, de asesorarme que mis familiares o mis compañeros de trabajo cumplan con sus obligaciones. O sea, hay muchas personas que indagan en este estado de la mente y a veces cuando se les salen las cosas del control, indagan en el miedo. Eso es. Entonces, les es difícil realmente relajarse consigo mismos. Nunca han experimentado qué es gozar o estar en ese estado de paz interior. Imagínense, nunca. Entonces, es como todo, es como cuando aprendimos a caminar. ¿Cuántas veces, primero empezamos gateando y luego para caminar, cuántas veces nos caímos? Muchísimas. Todos ustedes que son papás o que somos padres, o a lo mejor jóvenes que todavía no se acuerdan, pero a lo mejor tienen sobrinitos o algo, o sea, y si observan a los bebés pequeños, cuántas veces intentan y se caen y lloran y se caen y les tardan meses en empezar a caminar solitos. Y no Entonces, dejan de es lo mismo hacerlo con la y de mente. intentarlo. Exacto, y te frustras y lloras y todo eso, pero ahí le sigues intentando. Ahora en ese estado, claro, es diferente, pero les digo, ustedes practiquen, no se preocupen, no pongan expectativas, no pongan miedos, no pongan control, porque a la mente le encanta ir a eso. Entonces, este ejercicio te va a ayudar a entrar, como decía Lourdes, ¿sí? A pacificar la mente. Y obviamente, el sentido es todo, es llegar a ese momento donde sueltas, te sueltas. Es como cuando estás en el estado entre que te vas a dormir Justo, profundamente, justo está ahí. ahí y de repente a veces dicen, no, pues ya cuando les pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que empezaste el ejercicio hasta que te despertaste? Entonces ahí es donde me dicen, no, pues me siento como 5 o 10 minutos, pero realmente pasaron media hora o 40 o una hora. Entonces ahí Oh, ya estás entrando en ese estado. sí. Es Ahí es donde entrar, está ya la clave. eso es entrar en contacto con nuestro lado derecho del cerebro, que es el que no tiene el control, al contrario, es el de la intuición, y es donde Creatividad. tenemos almacenados los recuerdos, las imágenes, todas esas memorias. Es dejar de lado ese lado izquierdo del cerebro, que es el controlador, es Analítico. el ego, es el miedo, y entrar Ajá. en contacto con el lado derecho del cerebro. Eso no lo decía nuestra gran maestra, la señora Dolores Cannon, ¿no? El lado Exacto, derecho sí, del sí. cerebro. Sí, sí, es como estar en una sincronía también, porque no solamente accesemos a ese recuerdos de esta vida, sino ya cuando vamos en otras vidas, ya cuando vamos en el protocolo de hipnosis, ¿Ves? si las personas entran, ya no es de la mente, ya realmente viene el contacto con esta, podemos decir, con esta información que está, que el alma retiene, que no Eso solamente es, reside en el cuerpo, sino se eso conecta es, a ese universo eso maravilloso, es. que es Y para, como, y ajá, para eso nos hace falta la glándula pineal, es la que nos conecta, es la Entonces, conexión. claro, este ejercicio sería ideal practicarlo antes de adentrarse a otros como la hipnosis, por ejemplo. Sería exacto, como sí, un paso un previo pre. fundamental. Exacto. Ahora, quiero enfatizar esto, no solamente es la glándula pineal, porque viene la frecuencia desde el corazón. Eso El es. corazón fisionómicamente tiene una red neuronal Sí, que ya no sí, tiene más de 25 años que la ciencia empezó a tener más estudios profundos y específicamente la neurociencia, y se ha dado cuenta que también tiene un tipo de neuronas y que sí, retienen memoria. O sea, no solamente tampoco el corazón, en todo el cuerpo existe una memoria celular, pero específicamente en el corazón, donde esta frecuencia la han podido incluso medir. Cuando una persona entra en estado de paz, que han hecho observaciones con monjes tibetanos, con otro tipo de sacerdotes y otras prácticas que van a la meditación, han eso podido es. observar que una persona que está en ese estado emana una frecuencia de más de 100 metros Sí, y hasta más, al contrario de la mente, que solamente la han medido hasta 30 metros
a la redonda. O sea, la frecuencia del corazón es mucho más grandísima. Desde ahí viene esa base que se conecta como una sincronía coherentemente con tu glándula y hace esa expansión. Además, Beatriz, tú lo sabes, porque lo has experimentado en el ejercicio, no solamente estás en contacto con un recuerdo, sino también con la emoción de ese recuerdo. Va más allá de el simple recuerdo, por ejemplo, tú recuerdas cómo es tu casa, cómo es tu coche, sin emoción. No, no. Aquí tú lo vives, pero es que además lo bueno que yo experimenté, por ejemplo, cuando yo me hice las terapias de hipnosis, no solamente vives lo que tú sientes, sino que percibes lo que está sintiendo la persona que tienes enfrente. Y eso te ayuda a entender a esa persona y te ayuda a hacer también tareas de reconciliación y de perdón. Y es curioso. Bueno, yo hablo desde mi experiencia, que bueno, ya ahondaremos en eso, pero me has hecho recordar que sí, además no es solo la emoción, que por supuesto, porque es casi como volver a estar allí, Eso es, sino es que es mucho más real que un recuerdo, eso es, porque hay cosas que de manera consciente, aunque yo recuerde, tenía olvidadas, eso pero es, bueno, te das cuenta de que la información sigue estando allí, eso solo es. que no eres consciente, porque estoy hablando, por ejemplo, de mi infancia, de muebles, y además, al mismo tiempo, tienes un entendimiento que no tenías en aquel momento, Ahí está, como una visión superior, una eso es. Otra perspectiva perspectiva. de las Sí, cosas. Es difícil de explicar, ustedes en sí, esto sí, lo pueden sí. hacer mejor que yo, pero son cosas que a mí me han llamado la atención. Y no Y, puedes mentir, porque una emoción no se finge. Tú puedes Ujú. expresar una mentira, puedes simular, hacer algo como si fuese de verdad siendo mentira, pero lo que tú sientes, eso no te puedes engañar. Nadie te puede engañar en lo que estás sintiendo. Tú puedes decir que una persona te cae muy bien y por dentro estar pensando que no la aguantas. Eso lo puedes expresar, pero puedes expresar lo que tú quieras acerca de esa persona, pero lo importante es lo que tú sientes. Y ahí el terapeuta no puede entrar, no puede manipular a la persona en ningún momento. La persona en todo momento controla la sesión. qué importante lo que acabas de decir, porque eso también rompe muchos mitos y miedos que puede tener la gente para adentrarse a ejercicios como este. Así Eso es. que muy acertado, Lourdes. Y voy a Quería, complementar lo que sí, dice Lourdes. sí, sí, No claro. solamente es la mente la que es no, es como dijo al principio, esa conciencia universal, dícese conciencia universal, ser superior, ser interior, maestro interior, el yo superior o el yo soy, llámale como quieren llamarlo, es la parte divina que realmente sabe qué necesitas en este momento Eso en tu es. vida, en tu Eso estado es. emocional, mental o físico. Entonces, quien realmente Es lleva la sesión, impresionante, pero sí, lo confirmo. Es el así. espíritu, también otra manera de decirlo, el espíritu, la divinidad, es esa parte eterna de nosotros que sabe de todo y sabe de nosotros mismos y todos los demás, porque ahí en ese estado de conciencia no existe la separación. O sea, no existe Beatriz, no existe Martín, no existe Lourdes, estamos unidos todos. O sea, con todas las personas que tú has convivido e incluso con las que ni siquiera conoces también. Eso es. Imagínense. O sea, es una maestra, una mente maestra que sabe todo. Entonces, esta mente maestra que es sabia, te va a llevar a los recuerdos, por así decirlo, en esta vida, a lo mejor, o de otras realidades, otras vidas, que tiene que ver con tu presente. ¿Por qué les digo esto? Porque no solamente a lo mejor te vamos a compartir en nuestras propias experiencias personal de este ejercicio, por ejemplo, pero otras personas que yo he tenido haciendo el mismo ejercicio han visto otras realidades, o sea, dícese una vida pasada o una vida futura, o premoniciones de otras líneas del tiempo u otras realidades. Entonces, u otro tipo de formas de vida. O sea, aquí es donde se abre el espectro de la conciencia increíblemente, pero que va a tomar coherencia para la persona que lo está haciendo. Tal Y que vez la además, experiencia de... Ajá, perdona Martín, es tan importante recibir esta información de ti mismo, porque es de una parte muy elevada de ti mismo, de tal forma que siempre vas a recibir lo que tú eres capaz de asumir, de interpretar, de aprender en ese momento. Nada te puede hacer daño.
porque Ujú. esa información ya viene con ese filtro de que es recibir la información más elevada para ti que tú en ese momento puedas integrar. Por eso Exacto, y volvemos a apropiada la en doble este momento. protección. Estás en todo momento, hay redes de seguridad. Y Es estamos que, indagando también en la frecuencia más grande del universo, que es el amor El amor. incondicional de la creación. Entonces, esto no puede superar nada, porque es lo que del motor de todo, por así decirlo, de todo el universo, de nosotros mismos y de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Sí, Entonces, estás siempre seguro todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto también, Lourdes y yo? Porque obviamente hay personas con creencias o experiencias, a lo mejor en su sistema de creencias, de la dualidad, ¿sí? Del bien y el mal. Y sí nos han presentado personas, a Lourdes y a mí, que vienen con esas creencias de que, es que, primero te puedes, las preguntas típicas, ¿no? ¿Te puedes quedar dormido? No. ¿Te puedes quedar atorado en ese estado mental? No. Alguien te puede, una entidad te puedes no, atacar o entrar en ti. No. no. Entonces, nada de eso. Y mucho está fundado en la ignorancia o en el miedo. Sí, Fíjense muy bien, que efectivamente. también tiene su ciertamente hay lado muchas de cosas aprendizaje. que se necesitan experimentar para, como es el caso de Lourdes y mío, para ya vivirlo de una forma que uno dice, ni de coña, esto es otra cosa. De hecho, hay una cosa que a mí me llama la atención porque, claro, yo misma cuando empecé a investigar sobre estos temas, son preguntas que te hace la parte escéptica, esa parte izquierda del Exacto. cerebro. Sí, Eso sí, es. sí. Y yo recuerdo preguntarme, ¿hasta qué punto es sugestión? O esto, no las típicas cosas que uno se pregunta. Y cuando haces el ejercicio, te das cuenta de que da igual que sea sugestión o no, la realidad es que funciona Eso y es. que te llega, o sea, la sanación te va a venir igual. Tú dale el significado que quieras, porque quien es escéptico lo va a seguir siendo, pero tienes una perspectiva completamente diferente en el sentido de, qué curioso, pero en este estado de conciencia me ha llegado un mensaje que yo de manera racional nunca hubiera experimentado y me ha dado paz, me ha ¿Puedo poner sanado. un ejemplo? ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, claro. Yo tuve en una terapia de hipnosis un señor que había fallecido su hija, una hija joven con 21 años, Oh, ¿no? qué duro. Él vino a hacerse una hipnosis por temas suyos que no tenían nada que ver con la hija, pero el caso es que durante la sesión de hipnosis aparece la hija, él ve a su hija, habla con ella, la abraza, la siente, la huele, empieza a llorar desconsoladamente porque siente un amor tremendo y profundo, ¿no? En ningún momento yo le llevé ahí, simplemente sucedió. Y cuando terminó la sesión, él me decía, ¿cómo sé que esto es verdad? Y yo le decía, ¿tú qué has sentido? Dice, yo la he olido, la he sentido, el tacto, la he tocado, la he abrazado. Digo, ¿y eso cómo puedes mentirte tú a ti mismo en eso? Exacto. Porque yo no le llevé, yo no le pregunté por eso, para nada. Surgió espontáneamente, con lo cual no fue inducido. Esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo, lo que hay, como les decía al principio, hay varios tipos de hipnosis también y también de meditaciones que son guiadas, que van específicamente hacia un Algo. objetivo, ¿no? Sí, Eso es lo que me encanta de lo que hacemos Lourdes y yo, que este sí, tipo de técnica, incluso haciendo ese taller, es la conciencia universal o el ser superior, como quieran llamar a esa divinidad, claro, es quien está dirigiendo, ¿sí? a Y la va a persona. seleccionar, dado el recuerdo, la experiencia u otras realidades que te van a ayudar porque está diseñado para la sanación integral de la persona. O sea, recuerden esto muy bien, está diseñado para que tú quites esos bloqueos, superes esas limitaciones que tienes, esos traumas, ¿sí? Que te van a llevar principalmente al camino a recordarte a qué venís a este mundo, a encontrar tu mejor versión de ti mismo. Imagínense, encontrar y vivir tu mejor versión. Y Lourdes y yo somos un ejemplo, porque hemos pasado el proceso también de hacer este tipo de talleres y de hipnosis y otras terapias también, obviamente, pero nos ha llevado a este momento. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, Lourdes, obsérvate a Lourdes de hace 10, 15 o 20 años, cómo era Lourdes, a cómo es la Lourdes de ahora,
Otro Y si me mundo. preguntan lo mismo, yo no podría estar aquí. Yo era súper tímido, inseguro, tenía ¿Quién lo hubiera acné, dicho? ¿De verdad? o sea, deprimido, totalmente una persona que pasaba desapercibido. Sí, Y nunca me imaginé que iba a estar aquí o hablando con otras personas, haciendo entrevistas o haciendo terapias. ¿Por eso qué? es, Porque encontré mi mejor versión. Eso es el objetivo principal. eso es. Qué gusto da, da escucharles, de verdad. Qué bonito. Y de hecho, yo verdaderamente creo, y no lo digo por decir, es que es algo que cuando experimenten, que ojalá lo hagan, lo entenderán. Pero verdaderamente es un ejercicio que debería hacer todo el mundo. Este. Exacto, sí, sí, sí. Porque te ayuda a conocerte mejor y bueno, por ejemplo, Lourdes y yo cuando lo practicamos llegamos a un punto muy parecido, que curioso, esas sincronicidades de la vida, Increíble, ¿no? sí, que te das cuenta de que no te unen por casualidad, sino que siempre te ponen a la gente al lado que se necesita, pero además que uno de los aspectos más sanadores que hay para seguir adelante es el perdón. Y bueno, se nos ha unido a las dos en ese sentido. Eso es. Y Martín, para mí es obligatorio preguntarte, para ahora ahondar cada uno en la experiencia, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo llegaste a plantearte poner un ejercicio como este? ¿Qué experimentaste tú? Porque claro, cada cosa en la que tú trabajas la has experimentado en ti primero, igual que Lourdes, ¿no? Exacto. Como Esa es la gran hipnoterapeuta. diferencia. Exacto, esa es la gran diferencia de nosotros que somos terapeutas a otro profesional diferente que nada más lo ve por encima como tercera persona, como observador. No, nosotros tenemos que pasar el proceso y encontrar ese balance en nosotros mismos, sanar ese pasado, como decía hace rato. Y claro, automáticamente a veces la mente o nosotros mismos, la actitud del ser humano no quiere volver a revivir a lo mejor ese pasado doloroso, pero es como si fuera un malestar eh, que se acumula en nuestro cuerpo y lo quieres ignorar. Entonces, cuando uno realmente quiere sanar esa parte, es necesario sacar esa información, porque es una información que nos está haciendo daño y está guardada y suprimida por el subconsciente, porque ese es su trabajo que Eso es. te lleve a sobrevivir, más no prosperar. Entonces, a veces tenemos la creencia de decir, el tiempo borrará las heridas. Es una grave creencia que tenemos en la sociedad. A lo mejor España es lo mismo, ¿no? Esa frase, Sí, sí, la yo han creo que esa escuchado, ¿verdad? frase es universal, yo creo que sí. ¿Y qué creen? Es una falacia, es mentira. Es un grave error que cometemos los seres humanos. Sí, ¿Por es qué? verdad. Porque ese recuerdo, ese trauma, ese conflicto que hayamos tenido, nos va a limitar de realmente ver más allá y porque todo lleva un aprendizaje, tiene una experiencia valiosa, es un tesoro esto. Como es una frase también que me encanta, toda crisis es una oportunidad de crecimiento. ¿Y qué Eso es. hacemos? Lo enterramos Eso es. y contraproducentemente nos hace daño Yo porque creo, estamos Martín, en... Ajá, que son heridas cerradas en falso, pero cuando pasa algo en tu vida que es similar o que te evoca eso, se vuelven a abrir. Con lo exacto, cual, son... simplemente las tenemos ocultas en una parte de nuevo de nuestras memorias, muy bien en un Ajá, cajón, muy escondido. fragmentado ahí. Lo que Es que te hacemos, das cuenta de que el inconsciente no tiene tiempo. no, Eso explicaría Exacto, también por qué se llega tan fácil a momentos de la infancia y los vives como tal, como si estuvieras ahí, porque realmente estás ahí, quiero decir, el trauma que tú tienes en ese momento conectas de sigue nuevo, estando sigue ahora. estando. Pues pasa algo en tu vida y dices, ¿y por qué reacciono yo así Igual, ahora? claro, exacto. Son Y es por detonantes. eso, te has comunicado con ese espacio-tiempo donde sufriste, ya sea, como dice Martín, en esta vida o en otra, claro, y brota algo que tú no puedes controlar. qué curioso, ¿Sí? qué Entonces, brutal. regresando a la pregunta que decía, queremos este antecedente para que la gente nos entienda el contexto, sí, en mi experiencia, obviamente sí, fueron cosas dolorosas de mi infancia, de mi adolescencia y todo esto, y que realmente cuando entro en ese estado de paz, de conciencia, ya te sueltas, ya no eres esta personalidad, este ego, también le decimos, o esta mente consciente, sino entramos en ese estado y realmente sí,
te lleva a ese tiempo-espacio que no existe. O sea, en sí, el tiempo, como dice, colapsa, como lo vemos nosotros comúnmente como una forma lineal, no, porque está siempre presente, pero tú no te das cuenta. Esta es la desgracia. No te das cuenta, es como si tuvieras una venda en los ojos todo el tiempo y no te permite verlo. Entonces, cuando accedemos a esa información, como recordando otra vez, no es tu mente, es la divinidad que te lleva a liberar ese recuerdo y te lleva, así como dijo hace rato Lourdes también, te pone otra perspectiva más alta, donde ya no estás juzgando, ya no te sientes el víctima, sino ya vas viendo cuál es la lección que te estaban tratando de enseñar, o tenías que haber pasado esa experiencia para poderlo trascenderlo y no quedarte atorado. Eso es. Y ¿Se para mí es entiende? importante, yo que he experimentado esto, decir a quien nos esté viendo que no se vive como una experiencia dolorosa, ni como un trauma. Al contrario. Porque como se dice que al principio uno puede tener miedo por, ay, si me lleva a momentos dramáticos de mi vida, yo no quiero volver a vivir eso, pero es que no lo vives Ujú, igual. No. ujú. Es otra mentalidad, lo ves como desde fuera, con un entendimiento Eso es. superior. Es que hay que vivirlo, es sanador. O sea, que miedo Sí, fuera, de verdad, aquí no entran. Lo vives exacto. como un observador. Como un Ah, observador. De así es. hecho, cuando vamos a experiencias muy traumáticas, recordamos a la persona, recuerda que eres un observador, que nada te puede hacer daño, porque es así. O sea, es como que estás viendo una película delante tuyo. Así es. Sí, excelente como lo pusiste, Esther. Y sí, todos De nuevo, pasamos en ese aspecto. otra red de seguridad, ¿vale? Es lo que a mí, porque antes de estas terapias, de conocer estas terapias de Dolores Cannon y de Martín, a mí me trabajaron, yo fui a que me trabajasen con otro tipo de hipnosis. Y allí no era exactamente igual, allí te dirigían para que tú comprendieses, pero siempre estabas dirigido. Aquí no, aquí la persona que está en terapia es totalmente libre, solamente se la acompaña. Exacto. Y Es de lo que ahí se lo hace que también, Lourdes. comentabas tú, Martín, que es que realmente es una conexión de la persona con la fuente, de manera Eso es. directa. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, ya aquí no hay, como dice Lourdes, ¿no? O la gente a lo mejor te piensas, ¿no? El control o va dirigido nada más por limitado hacia algo. Claro, siempre hablamos esto con respeto, con otras técnicas que son muy buenas también y te van a Claro. ayudar, claro que te van a ayudar. Mm, Pero en este caso que hablamos, Lourdes y yo, ya estamos hablando o sea, es otro nivel, por así decirlo, ¿no? Y esto nos lleva de gran satisfacción porque sabemos que es realmente la fuente que te está dirigiendo. eso es. Entonces, aquí no hay pierde, no hay duda que realmente lo que te va a mostrar, y aún así, fíjense, que te va a mostrar para que te ayude, aún así, como dijo Lourdes, lo ves como un observador. En otros casos, eso fue también mi caso, y yo he visto en otras personas, lo ves como observador, pero la emoción surge. ¿Pero qué creen? Surge, claro, vas a llorar a lo mejor, vas a expresar algo que has reprimido, pero ¿qué creen? Es como si cuando una comida les cayó mal, no sé, algunos de ustedes han tenido esa experiencia que te cayó mal y tienes que vomitarlo, ¿no? Y te sientes muy mal, terrible, pero cuando vomitas, ay, Liberación. Sí, descansas. eso es universal ¿Sí o también. no? Es exactamente así. Yo recuerdo cuando a mí me pasó esto, yo así que estaba viendo una vida pasada en el este de Europa, era un profesor y tutor de dos gemelitas, y eran estas familiares o hijas de un general ahí en el este de Europa, cuando estaba durante la Segunda Guerra Mundial, que ya los nazis ya habían tomado ese país, ¿no? Entonces, me recuerdo ver perfectamente la escena cuando voy dentro de un automóvil, de esos negros de cajón grande, así de los años, presentes de los años 40, y yo voy en medio y yo voy agarrando a dos gemelitas, eran dos güeritas con sus trenzas, ¿sí? Eran idénticas las dos y con su uniforme, un tipo de uniforme escolar, y nos llevan a un edificio en un bosque, era como una mansión, y recuerdo ver la escena desde arriba, observando el carro, así como si fueras un dron, como ahorita ya podemos entender que es un dron, ¿sí? Flotando, y veo la escena, y veo cómo los dos soldados alemanes con gabardinas abren las puertas, sacan a las dos niñas,
pero una me la arrebata, ¿no? Entonces yo salgo muy, muy, molesto y todo eso, tratando de que no me la quite, ¿no? Entonces estamos ahí, estoy forcejeando con la niña que me la quiere llevar yo y el soldado, y no me di cuenta que el otro viene, me da un disparo en la cabeza, imagínense. Pero no sentí nada, simplemente ve la escena así de cuenta que la cámara se va de lado, en cámara lenta, y yo no entendía por qué estaba pasando eso, pero no sentí dolor ni nada, ¿no? Entonces yo trato porque esto fue una hipnosis, ¿no? Entonces como te van preguntando, pues yo simplemente iba dando de lado y no entendía, ¿no? Y ya después veo cómo los soldados se alejan con las niñas y al fondo yo veo un oficial vestido de negro y le alcanzo a ver las signas que decía SS, o sea, de la Gestapo. Dios. Claro. Entonces la escena quedó ahí, ¿no? Así. Entonces me preguntan qué estaba pasando, ¿no? Entonces yo le digo que se están alejando, pero cuando me preguntan, ¿qué sientes? Uf, ahí cuando sentí, ahí de cuenta que sí, sentí como un vómito que salió así o sea, no físico, sino emocional, Se entiende. tratando de explicar que sentía impotencia, frustración, enojo, todas esas emociones de que me las quitaron, ¿no? Pero yo trato de explicar esto, pero me suelto a llorar, pero tremendamente así, fuerte, ¿no? Uf, pero después sentí un gran alivio. Obviamente me regresaron al tiempo para ver la historia de este tutor, este profesor. Y obviamente para hacerles el cuento corto, ya cuando otra vez vuelvo a ver la escena, ¿sí? Primero la viví y después la vi, esa escena que les dije al principio, pero al principio la viví, o sea, yo estaba viendo dentro del carro y todo esto, ¿no? Para que me entiendan bien el contexto. Y ya al último, cuando ya termina que vuelvo a ver la escena como les platiqué, yo siento que me salgo del cuerpo y estoy observando al cuerpo, ¿no? Y en ese momento existe este diálogo con el alma. ¿Cuál fue el propósito de esa vida? ¿Cuál fue la lección? Y ahí me doy cuenta que me dice, sí, tuviste todo, tenías el conocimiento, pero no hiciste nada. Y la pregunta, ¿y cómo se relaciona a tu vida presente? Ya tienes el conocimiento, ya puedes hacerlo otra vez. No pierdas el tiempo, hazlo, confía en ti. No, hombre, así, imagínense. Una Uf. epifanía. Imagínense. Entonces, estoy hablando de ese Martín hace 15 años, cuando apenas empezaba en este mundo, ¿no? Entonces, eso fue mi parte, pues, de sanar. ¿Qué traía ahí adentro, no? O sea, y claro, es una capa nada más. Después hice otra y otra capa, pero más adelante vamos a compartirlo. Entonces, espero que eso les haya ayudado en la pregunta que me hiciste, ¿no? Beatriz. Wow. Claro, yo es que no he hipnosis como tal, porque claro, eso es otra cosa que también quiero aprovechar y decir, que evidentemente para las hipnosis profundas que trabajan tanto Lourdes como tú, sí se necesita estar de manera presencial y es lógico, además por la cantidad de tiempo y tener como un control más directo ante cualquier cosa es lógico, o sea, lo veo completamente factible. Pero para otros ejercicios que te pueden inducir a algo similar, sin llegar tan Ujú, lejos, ujú, pues sí se puede hacer online, como es el caso del ejercicio de la glándula pineal. ¿Por qué digo esto? Porque no importa la parte del mundo en la que estés, hay ciertos ujú. ejercicios que puedes realizar, así que te dejo la página aquí abajo. Y otra cosa que me ha llamado la atención antes de entrar en las experiencias, es que la experiencia como tal no termina tampoco en el ejercicio. Por más, Exacto. tanto, porque habrá gente que diga, no, yo no sentí tanto, o me ha costado más, o lo que sea, no importa. Es verdad que habrá gente que tenga a lo mejor más sensibilidad. Bueno, Lourdes, tú como profesora de yoga, como persona que practica esto, obviamente ya tienes esto trabajadísimo y vas a entrar fácilmente. Yo iba sin expectativas, pero tuve la suerte de poder llegar bastante, lo cual da también mucha esperanza a gente que no lo haya hecho nunca. Pero tampoco terminaría ahí, si es tu caso. Porque a mí lo que me ha llamado la atención es la cantidad de sueños que he tenido desde entonces. Y no estoy hablando de sueños locos que tú dices, vale, son sueños del día a día, de cosas que, en fin, que estoy experimentando y tal. No, son sueños profundos, que claramente te dan a entender que vienen de esa glándula pineal y de eso trabajado. Se Y abre un portal, se abre un sí, canal de comunicación algo y cambia. ya no se vuelve a cerrar. Exacto.
Ya no Porque sé hasta vosotros. el día de hoy lo sigo experimentando y digo, ¿pero qué es esto? Estamos hablando de sueños vívidos, de contactos incluso con familiares, que sí, a veces uno sueña con fallecidos, pero no así. Em, y sueños que te dejan un mensaje, un aprendizaje. Es Una cosa muy información. curiosa. Sí, Y a ha partir sido de a raíz de este ejercicio. exacto, sí, es como les digo, este ejercicio, como muy bien lo dijo Lourdes, yo siempre les digo, obtengan un diario, un cuaderno, una libreta, donde van a empezar a apuntar y escribir aquellos sueños que empiezan a llegar. Ahora, siempre les digo a las personas, no traten de buscar en, ¿cómo dicen ustedes? En Google, o ¿cómo dicen ustedes? Google, no sé, Google, ¿no? Google. Pero ustedes dicen Google, ok. No busquen significado, ¿por qué? Porque en el mundo holístico, y hay muchos autores que quieren interpretar como un diccionario la simbología o las cosas que vemos, No, animales, elementos, personas, etcétera, quieren catalogar lo que significa no. esto. Es una falacia. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, que he tenido personas así como ustedes que ya empiezan a tener este diario a partir de este ejercicio, ¿sí? Les digo, púntenlo porque cuando lleguen a una sesión de hipnosis, eso se lo presentamos a la fuente y es quien realmente te dice exactamente qué significa esto. Si soñaste con un familiar, si soñaste que estuviste en el río desnudo, nadando, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Y esta fuente, esta divinidad te dice, es que significa, es esto, y está relacionado con su vida. Entonces, siempre les digo, ustedes a veces, o a veces también, es como un rompecabezas. He tenido personas que enseñan una partecita, ¿sí? Y después, días, meses o hasta años, tienen otra parte que se sigue desarrollando una historia, que es una Wow. información. Me acabas de poner los Imagínense. pelos de punta, Martín. A lo mejor algún día si hago uno de una hipnosis más profunda, me pueden dar una explicación. Pero sabes que hay un sueño, ya hace años que no lo tengo, pero que cuando era niña, hasta, te estoy hablando hasta bien entrada en la adolescencia, casi la adultez, tenía continuamente. O sea, cada X tiempo se repetía. Y nunca he tenido ningún trauma, ni ningún miedo, ni... A lo mejor, no sé. Y es que me era devorada por un león. Por ahí va O la por cosa. leones. Y siempre Por ahí va pensé, la cosa. a medida que iba practicando, digo, ¿de dónde viene esto? Y digo, ¿será de otra vida? Sí, Puede Y un ser, posiblemente. miedo y un trauma. puede ser. Pueden ser memorias, sí. Pero no, Claro que no te sí. estoy hablando de algo puntual. No, te No, estoy no, hablando de no. un sueño recurrente que me ha Sí, acompañado toda la vida. sí. Y vamos, les tengo un miedo. Pues ya sabrás, Beatriz, cuando llegues a hacer ese punto de hacer esa hipnosis que o lo vas a hacer con Lourdes, pues ya sabrás esa respuesta, de dónde viene todo esto. Tú ves apuntando, Beatriz. Exacto. No, no, tengo, esos sueños los tengo apuntados. Y coinciden siempre en los aspectos fundamentales. Básicamente, estoy atrapada en un sitio en el que no puedo huir y hay leones. Sí. Así Resultado dejémoslo, no hay que dar inevitable, cuando ya interpretación. baja, despierta. O sea, cuando ya está Wow. ya sentenciada, despierta. Y sí, todo Así es es. información esto. Entonces, a veces aquí podemos hacer un buen ejemplo, es que también tiene muchos casos de personas que me traen sus sueños y, ay, por eso les digo, va desde otras vidas, va desde mensajes del subconsciente que a lo mejor es un trauma que traes ahí guardado, o a veces un lenguaje metafórico o surreal. O sea, metafórico o surreal cuando confunden, cuando son entre fantasía o hasta caricaturas. Sí, imagínense, caricaturas, pero Qué es raro. un significado para la persona, ya sea, como dije, desde el subconsciente de la mente o de la divinidad que te está dando un mensaje, ¿sí? Y esto es un campo muy abierto de diferentes cosas. Ya les dije cómo, desde bloqueos, desde premoniciones, desde otras vidas, pero todo claro, recuerden muy bien esto, y siempre soy muy insistente en esto en las personas, va dirigido hacia la sanación, o sea, tiene que ver algo contigo mismo que hay que superar, y ese desbloquear, ya sea miedos, limitaciones, etcétera, etcétera. Aquí ya sé, cada caso es diferente, es único. Y eso es lo maravilloso. Y creo que eso nos va a llevar, creo que a compartir un poquito, que también yo les voy a compartir, que yo hice una sesión con mi esposa, así como ustedes la hicieron, que fueron juntas, y se dieron cuenta que vieron totalmente diferente, cuando el ejercicio era el mismo. A mí me pasó con mi esposa y yo, que también a más adelante les voy a compartir, Ujú. ¿no? Sí, bueno, de hecho Sí, podemos ya ir iniciando esto,
porque ya para aprovechar el tiempo, porque esto, mira, me lo estoy flipando por cómo ha ido avanzando el tiempo y lo estoy disfrutando tanto que no he sido ni consciente. Entonces sí, nos vamos a centrar ahora en la experiencia de este ejercicio, del despertar, del activar esa glándula pineal. Y por supuesto, Martín, aprovecha, empieza contándome la experiencia con tu mujer y luego Bueno, Lourdes. como ustedes quieren, chicas, ¿quieren compartir ustedes primero? Adelante. No, empieza, Martín, Entonces, empieza. No pasa nada. seguro. No, hombre, Bueno, ya estabas casi en ello. bueno, entonces esta otra experiencia que sí es relacionada con esto, con esta activación y obviamente es como que el primer pasito. Recuerden, esto es una práctica, yo lo llevo en un protocolo al menos mínimo de 4 semanas. 4, 5, 6 semanas, excelente. Con eso te da la oportunidad de que tú entres en esa paz interior y llegues entonado. Y como dijo muy bien Beatriz, uno de los aspectos de la mente es que no vengas con expectativas, cero expectativas. Y te das cuenta que ahí todo el tiempo la mente se hace una expectativa. Ah, voy a ver esto, a lo mejor es nada, vienes cero. Por eso practicas, para que no tengas dudas, miedos, cero miedos. Una vez más, cero control, cero expectativas, cero escepticismos. Y nada más llegas a ese punto primero practicando a esa paz interior. Entonces, 4 o 5 semanas. Entonces, cuando yo hice me la hicieron a mí, eso fue increíble porque no solamente en esta experiencia, claro, hubo sonidos, yo también practico con sonidos, o sea, se los digo el ejercicio a las personas, a lo mejor ustedes que después lo digan, con sonidos vibracionales, o sea, o sonidos binaurales. ¿Qué significa esto? Que existen dos frecuencias que están sonando, en este caso lo estaba utilizando con audífonos, y en una melodía simplemente, pero estaba calibrada en dos diferentes frecuencias. Entonces, cuando estas dos tocan en tu mente, se forma una tercera, o hasta más. Esto estimula a a tu red cerebral y a las ondas cerebrales a bajar hacia ese estado de paz y tranquilidad, que es el estado alfa o teta, que es lo mismo que hablábamos con la hipnosis también. Entonces, es también como una herramienta, una estimulación para que te ayude a bajar, a que lleves ese estado de tranquilidad y paz contigo mismo. Y también, obviamente, hubo otro factor. Esa fue la primera vez que lo experimentaba. Y también utilizamos una luz con frecuencias. Entonces, a veces lo utilizo para las personas que vienen en persona. A mí me lo hicieron, fue la primera vez que también lo hice. Pero bueno, el ejercicio fue esto, de cuenta que estábamos sentadas, mi esposa y yo, y nos pusieron los audífonos y la melodía, y simplemente, en este caso, fíjense, ya no necesitamos la voz del guía, de la persona como ya teníamos el entrenamiento, ¿sí? De visualizar y entrar a ese paz interior, simplemente los sonidos y recordando el ejercicio de respirar, muy importante el respirar, ¿sí? Hay una técnica que enseñamos, cómo puedes respirar al principio, y entras inmediatamente en ese estado de paz y te sueltas, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿no? Y recuerdo que en esto empezaba yo a ver figuras geométricas en mi mente, o sea, todo el tiempo con los ojos cerrados, todo el tiempo, ¿no? Mi esposa estaba a mi lado. Entonces, llegó un momento que empecé a ver esas como figuras geométricas de ese tamaño, chiquitas, unas grandes, eran como estrellas, triángulos, cuadros, rombos, de todo tipo de figuras que se movían, pero todas como que en olas, ¿no? Así, conjuntamente. Y de colores que nunca había visto en mi vida. O sea, estaba viendo como otro espectro de la luz, de cómo se fragmenta, ¿no? Y yo los observaba totalmente así con admiración, nunca había visto algo así, ¿no? Recuerden, no utilizamos ni psicotrópicos, ni drogas, nada de esto, cero, alcohol, nada de estimulantes, o sea, todo eso es prácticamente, incluso les pedimos que sustituyan, si les gusta el café, quiten el café, o sea, lo más limpio que puedas venir a la sesión, y que duermas bien primeramente y no hayas tenido una noche de copas o algo así, nada, o sea, tienes que venir 24 horas antes, totalmente tranquilo, libre de toxinas, ajá, para realizar, o sea, esto al contrario a las otras experiencias que otras personas tienen con hongos o otros psicotrópicos, pues no, totalmente lo contrario. O sea, aquí la diferencia es que se hace el canal, esa percepción más clara. Entonces, regresando a la experiencia, perdón de que les haya hecho ese paréntesis, ¿no? Entonces, empiezo a ver estas figuras geométricas y de repente veo que hay una explosión en medio. Hagan en cuenta que mi percepción es un monitor que ustedes están viendo, ¿no? Un monitor así,
como el tamaño de una computadora, así estaba yo viendo esta percepción, ¿no? Adentro de tu mente. Y de repente veo una explosión en medio y todo lo hace negro. Las figuras se desaparecieron y quedó así, estaba viendo totalmente negro. ¿Y qué creen? La música la dejé de escuchar. En mi mente, o sea, como que en ese momento no te das cuenta porque estás fluyendo, no estás analizando, ¿por qué paró la música? No, simplemente estás observando, ¿no? Pero me di cuenta nada más de eso, la música se paró y de repente estaba en una oscuridad totalmente, pero fueron por unos segundos, de repente veo una lucecita así como el monitor ahorita el background de esta Lourdes, que veo una estrellita por ahí, así empecé a verlo, un puntito blanco en medio así, y empezó a crecer, 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 crecer. Y de repente ya empezó a tomar forma y vi que era una galaxia, se quedó el tamaño como en mi palma de mi mano así. Y vi que era la galaxia, ¿no? En espiral así. Y se movía despacito así y empecé a ver los colores. Eso me llamó mucho la atención. Pero de repente, como que yo sentí que alguien me jaló hacia el lado izquierdo, así, ¿no? Y la galaxia quedó ahora de este lado. Y simplemente me quedé así como que observándolo desde otro ángulo, ¿no? Pasaron como a lo mejor 7 segundos, en lo que yo percibí, y otra vez que me jalan del otro lado a la derecha. Y ahora la galaxia estaba en la parte izquierda, ¿no? Dando vueltas así. Otros 7 segundos pasaron y otra vez sentí que me jalaron así, ¿no? Otra vez en la posición del medio. Pero ahora la galaxia la podía ver más cerca. Se hizo como un zoom, una amplificación. Y ahora ya podía ver el domo del medio de la galaxia. Y me acuerdo que era un domo muy brillante, como forma de domo, pero no era domo. O sea, era como un gas. Y voy a ver las estrellas, o sea, había soles dentro de ese conglomerado en medio. Se veía hermosísimo, una luz con muchos colores muy sutiles, como una neblina, por así decirlo, ¿no? Así se puede entender. Pero en ese momento empecé a sentir mi latido de corazón, como que se amplificó el tum, 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 tum. ¿Y qué creen? Empecé a ver que también ese domo, ese cúmulo de estrellas empezó a ser lo mismo, así, tum, 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 a coordinarse con mi corazón. Ahí empecé yo a sentir algo dentro de mí, así como si me hubiera así abierto y me hizo sentirme conectado. Tum, 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 tum. Ahí otras se los platico y siento una gran emoción así. Sentí que me hizo uno con esa parte del universo, o sea, de ese conglomerado de estrellas, sentí una conexión así. O sea, es algo también difícil de describirlo. Sentí como si fuera una fuente. Imagínense, tú estás dentro de una fuente en todo tu ser y se coordina con tu latido del corazón. Tum, 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 por unos segundos. No sé, yo lo percibí como unos segundos. De repente, escucho una voz. No era mi voz. Y dice, una voz muy fuerte, muy masculina, y me dice, esto es tu hogar, abrázalo. Y me lo dijo en inglés, no lo dijo en español. This is your home, embrace it. Así, una voz profunda, así, que me retumbó con todo eso. Imagínense sentir eso y después escuchar esto. No, yo estaba llorando, ¿no? Y de repente, igual se aleja otra vez la galaxia y de repente llegan otra vez esas figuras geométricas y lo llenan así la pantalla, ¿no? Y otra vez empieza como danza de las figuras geométricas, chiquitas, grandes, hacerlas así, ¿no? En diferentes chiquitos, grandes de movimiento, colores, y ya después se pone todo blanco. Termina la sesión, ¿no? Impresionante. Pero Qué fíjense, ahorita les voy a maravilloso. preguntar, les voy a decir esto. Despierto y ya veo a mi esposa. Se me olvidó este detalle. Cuando regresan las figuras, otra vez la música regresa a mis oídos, así como que, ok, la aprendimos otra vez, pero ya cuando termina también se apaga la música, ¿no? Entonces me queda así como que, wow, ¿no? Yo estaba muy, muy emotivo todavía, estaba mis lágrimas y sentía así como que, ay, ¿qué pasó esto? Así como que, óvole. Entonces, me preguntan, ¿cuánto tiempo crees que sentiste que pasó? Les digo, yo sentí que fueron 7 minutos, así, lo mismo que estamos platicando, así pasó de ti, así de rápido, 7 minutos a lo mejor. Y me dice, mi colega me dice que era de Australia, me dice, no, dice, mira, incluso tenía un reloj y decía
casi 30 minutos habían pasado, media hora. Yo sentí que el tiempo colapsó. ¿Por qué les platico esta experiencia? Porque les voy a decir algo muy personal. Porque yo viví eso y para mí tomó sentido. Yo todo el tiempo desde esa época, en toda mi infancia, adolescencia, todo mi que yo recuerdo, no me sentía que pertenecía ni a la familia, ni al país donde yo nací, en México. No me sentía conectado, me sentía siempre un extraño. Y a partir de ese momento, hay esa sensación, se diluyó y me sentí ahora conectado. Y me puedo conectar ahora bien, muy bien con todas las personas. Entonces sí fue algo transformativo para mí, fue muy emotivo, cambió totalmente, algo pasó dentro de mi ser y ya no me sentí así jamás. Extraño, ajeno, raro, ¿se entiende? Entonces esa fue mi experiencia. Cuando le preguntan a mi esposa, que fue lo mismo, me dijo, yo vi a mi abuelo, que ya dice que su abuelo tenía como unos 2, 3 años que había fallecido. Y vi otros familiares que también, y gente que ella, pues en su lado que no convivió mucho, se hicieron presentes en su sesión. O sea, lo único que les puedo decir, entonces, ella vivió totalmente algo diferente, que esa es su propia experiencia. Entonces, sí, para ella fue también muy gratificante, muy sanador, el ver a su abuelo, que a lo mejor el dolor, porque fue como que su figura paternal para ella. Entonces, ver lo que está vivo y no muerto, cambio ese pesar, ese luto que a lo mejor todo lo lleva dentro de ella. ¿Se entiende? Pero en mi experiencia me transformó. Y eso fue un ejercicio como este, o sea, fue un paso más, una capita, como les digo, en cultivar esa nueva versión de Martín. No fue el todo, pero fue una gran parte. Te muestra lo que tú necesitas saber para evolucionar. Exacto. Wow, brutal. Qué experiencia tan maravillosa y emotiva. Entonces, si quieren compartir ustedes su propia experiencia, Sí, que fue lo mismo, wow. Pues Comparto la Lourdes, experiencia de esta última vez, del taller que si hicimos quieren, juntos. o sea, es el ejemplo, como les dije, ¿no? sí, Hicimos sí, algo sí. similar, pero fueron diferentes resultados, pero Sí. concentrado hacia la sanación o esa parte que te ayuda a mejorar. Y de hecho, Lourdes, tu experiencia, si no me equivoco, tú la compartiste con Martín y está pública, ¿no? Sí, mi experiencia la he compartido con Martín y hemos hecho un audio, ¿no, Martín? Un Sí, audio estoy, con ajá, imágenes y va a salir publicado. Sí, sí. sí, ya. Para que la Sí, gente hoy lo voy a de... publicar precisamente. Pues para que la gente entre y lo vea también. Pues Lourdes, si tú quieres. Bueno, cuando ha estado contando esta experiencia Martín, mi experiencia, digamos que me llegó a la información también de no estar sola, porque mi sentir era en ese momento de sentirme sola y bueno, y también de pertenencia, ¿no? Porque creo que también eso es algo que trabajé en esa experiencia. Bueno, cuando empezamos con este taller de la glándula pineal que nos empezó Martina a guiar, lo más curioso que experimento con Martín es que según él va hablando, yo ya me voy adelantando. No A recuerdo, lo que él va sí. a decir, Es increíble. yo ya, cuando él lo dice, yo ya estoy allí. Pero bueno, esa es una sincronía que tenemos él y yo. Esta es otro nivel ya. Yo soy Curioso. muy obediente. Yo iba. Pero sí, sí, Es que voy maravilloso, muy Lourdes. rápido. Muy adelantada. Bueno, yo lo primero que me veo, lo primero que siento es una gran ligereza y yo me veo en una nave espacial. Estamos en una nave espacial que además ya me he visto allí más veces y que yo tengo en ese lugar una gran sensación de hogar. Es mi hogar. Entonces, estamos en un lugar de la nave que es como una zona de sanación y nos encontramos sumergidas, estamos como dentro de unas bañeras donde hay una sustancia que yo siento que es como luz líquida y estamos tú en una bañera y yo en otra, estamos las dos sumergidas y Martín va andando entre nosotras con unos cuarzos en las manos
que van produciendo un sonido, porque acuérdate que en el taller Martín estaba produciendo un sonido, pues ese sonido se traslada a que él lo está realizando con esos cuarzos y de vez en cuando esos cuarzos los sumerge dentro de esa sustancia líquida, de esa luz líquida, y se producen como luces del arco iris que se expanden como ondas expansivas cuando tiras una piedra al agua. Entonces estamos sumergidas allí. Yo siento que no es mi cuerpo físico de aquí, de ahora. Siento que es un cuerpo más largo, más alto, más delgado, con unas extremidades muy largas, con las manos muy largas, que llevo un traje de color claro, blanco, que llega del cuello hasta las muñecas y hasta los tobillos, totalmente pegado al cuerpo. Él tampoco tiene su aspecto físico de ahora, él también tiene otro aspecto, también es un ser también como más alto, también delgado, lleva como una especie de túnica blanca, de ropa blanca. Y entonces de repente siento que esa nave se dirige a lo que vio Martín, al centro de la galaxia. Se produce una gran luz porque si estaban aquí las dos bañeras, enfrente había un gran ventanal donde se veía el universo y la nave como que se dirige al centro de esa galaxia. Y cuando estamos en el centro de la galaxia, ante mí se abre un camino de luz. Es como que yo salgo de ese cuerpo, ya no tengo cuerpo, solo es una silueta de aspecto humano. Yo voy andando por un camino de luz y a los lados hay unas sombras de unos seres que me son familiares y que me acompañan, pero yo todavía no les distingo. Entonces llego ante un edificio grande, hecho como todo de cristal, con mucha luz, que, bueno, yo a través de mi experiencia con los registros acásicos es bastante similar o el mismo de cuando accedes al templo de los registros acásicos. Entonces yo quiero entrar y para entrar hay dos guardianes grandes a los lados de unas enormes puertas y yo me postro ante ellos humildemente y les pido poder entrar. Entonces ellos me reconocen y amablemente me abren las puertas para que entre. Entonces entro a un espacio que es un templo inmenso, todo hecho de luz, todo hecho de cristal, y lo primero que me pasan es a una sala donde me muestran unas imágenes y me indican que hay dos personas que yo creo que he perdonado, pero que todavía no he perdonado del todo, y que tengo que trabajar el perdón con esas dos personas, si quiero avanzar. Una vez que yo entiendo esto, vuelvo otra vez y yo pregunto, pero a mí ¿quién me acompaña? Me siento muy sola. ¿Quién me acompaña? Y de repente oigo que dicen, ¿cómo que quién te acompaña? Todos. Y se hace como un fogonazo de luz y entonces esas siluetas se convierten en mis abuelos, en mis ancestros, en seres que yo he conocido en esta vida y otros que no, y que se presentan y que vienen y me abrazan y me acogen y me dicen, estamos contigo, ¿cómo que estás sola? ¿Cómo vas a estar sola? Nadie está solo. Mira, se me pone todavía las carnes de gallina. Yo me lleno de amor, un amor inmenso, empiezo a llorar, fascinante. E incluso hay seres que, como digo, yo no conocía y que allí ellos me dicen que también son mis ancestros y también me abrazan y me acogen. Y entonces me coge cada uno de mis ancestros, mis abuelos, de la mano y me llevan a otras grandes puertas que de repente se abren y hay una luz cegadora que nos envuelve y nos dicen, esto es nuestro origen, eso somos todos, tú eres eso. Todos nosotros somos eso, nosotros somos como tú, habitamos en ti y siempre que estés conectada con la luz y con tu corazón, estarás con nosotros. Y entonces, claro, es lo que dice Martín, dejo de sentirme sola y vuelvo a tener esa sensación de pertenencia. Y ellos me dicen, todos somos eso, todos venimos del mismo lugar, todos estamos en ti, todos habitamos en ti, en tu genética. Estamos contigo y siempre que te conectes con tu corazón y con la luz, estarás a nuestro lado. Entonces, el estar solo es un sentimiento
que tú puedes cambiar. Si te conectas contigo y con tu interior, te estás conectando no solamente con tu ser, sino con todos los que te han precedido y que habitan dentro de ti. Se dan Wow. cuenta de que los tres, es que yo no pienso que estas cosas sean casualidad, lo siento. Se dan cuenta de que los tres, en momentos del tiempo diferentes y con experiencias distintas, Sí, hemos tenido en el ejercicio de activar la glándula pineal el mismo aprendizaje. sí. Es que a mí me Bueno, ha pero falta pasado que lo como a digas tú. Martín toda mi vida. Disculpa, Martín. Yo tuve Los que tres, trabajarme mucho el entender que yo me había traído aquí porque yo no quería estar aquí. Yo no sentía que yo fuese de aquí. Yo no sentía que yo perteneciese aquí. No me sentía identificada con esto. Entonces es una sensación de desarraigo tremenda que te lleva a una Ujú, gran soledad y a una ujú, gran ujú. tristeza interna. yo he vivido lo mismo. Desde que era ¿Sí? pequeña, lo mismo que estás compartiendo tú, Lourdes. Claro. De hecho, yo Sí. recuerdo estar, fíjate tú, en el colegio, te estoy hablando de preescolar. Fíjate tú, en verdad, me pongo a pensar y digo, pero qué niña más siniestra, qué rara era. Pero es una experiencia real. Estar asomada en la ventana y pensar, fíjate tú, qué pensamientos más filosóficos para una niña, pero es que lo recuerdo. Y decir, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Sabes? No haberle sentido nada. Y la profesora decir, Beatriz, ¿qué haces aquí? Yo me sentía Alejándome de la encerrada, ventana. yo me sentía encerrada dentro de mi cuerpo y cuando era pequeña Sí, sí, y pensaba, ¿y por qué yo no puedo ver el mundo a través de otros ojos? ¿Por qué estoy aquí dentro? Y de hecho me tenía que cortar yo a mí misma porque entraba en un círculo vicioso qué que curioso. no entendía nada, ¿no? Entonces me lo erradicaba yo a mí misma porque tenía que salir de ahí, porque como no había respuesta, pues tenía que salir de ahí porque me volvía loca pensando eso, ¿por qué No, estoy no, yo pero lo dentro entiendo. del cuerpo? No eso en concreto, pero sí esa sensación de irrealidad. Sí, Yo recuerdo de pequeña plantearme hasta qué punto es esto real. En verdad, son cosas que ahora las pienso y es raro, pero yo tenía esos pensamientos. Te estoy hablando de niña. Buenísimo. no, no, y yo, es que Wow. somos raritos, Pero somos raras ¿Se dan cuenta? juntas. No somos tan, realmente no somos tan raritos. Hay muchas somos personas que lo diferentes. experimentan y no lo comparten, así como ustedes y yo, pasó lo mismo. Y hay muchas personas allá afuera que también han pasado por lo mismo, pero no lo exteriorizan, no lo platican. Pero aquí estamos haciéndolo. Qué bonito. Y bueno, mi experiencia no es tan mística, pero me llegó a un entendimiento similar al que han experimentado Martín y Lourdes. Y es esa sensación, yo creo que la fuente también entendió que yo necesitaba también entender que formaba parte de algo, que también soy querida y que nunca he sido abandonada, que siempre he estado acompañada, pero con una experiencia diferente. Porque a mí me llevaron a un momento de la infancia, bastante niña. Mis padres se divorciaron cuando era pequeña, estoy hablando de 2 años o así, que yo no lo vivo como un trauma. Era demasiado pequeña como para entenderlo y me fui con mi Claro. madre a casa de mi abuela y yo lo recuerdo, pese a eso, era feliz. Lo recuerdo como una época feliz. Y siempre me sentí muy querida por mis abuelos, muy arropada. Bueno, mi abuela me tenía súper mimada, ¿a quién vamos a engañar? Era una niña mimada. Y recuerdo esa infancia, ese momento de la infancia como algo bonito, pero claro, hace muchos años de eso, mis abuelos también murieron hace muchos años. Y esa casa, ahora mi tía vive ahí, está totalmente cambiada. Pero recordé cómo era, pero estoy hablando detalles que de manera consciente yo había olvidado. Y es como dice Lourdes, es la sensación de cómo me sentía yo cuando estaba ahí con ellos. Recuerdo dónde se sentaba mi abuela a ver la tele, mi abuela también, los programas que solían ver. em, Sientes el tacto, es que estás totalmente inmerso en esa sensación. Y fue una época muy bonita, muy feliz y además tienes como el recuerdo de cómo eras tú en aquel momento en la infancia, ¿no? Esa inocencia,
esa bondad infantil que... Y bueno, todos tenemos momentos difíciles en la vida, ese momento fue bonito. Luego mi madre pues inició otra relación de pareja, nos fuimos a vivir, en fin, con la pareja de mi madre que tenía hijos y demás. Y fueron desde entonces como 9 o 10 años en los que no tuve una buena vida, no fui feliz, mi autoestima menguó muchísimo. No estamos hablando de maltrato físico ni nada grave, pero a veces hay maltratos psicológicos más sutiles. Ya, Y Sí, a sí. mí me pasó, fueron muchos años que me pasaron factura y en los que no me sentía querida. Y te tienes que fortalecer mucho. Y uno lo ve como una evolución, porque sientes que te haces fuerte, porque aprendes a sobrevivir, como bien dijo Martín, que no a ¿Eh? prosperar. Y yo a veces veía como ya como adulta, ya salí de todo eso, mi marido, mi vida, todo bien, tengo una buena vida. Pero recordaba como esa parte de mí infantil, como con cierto desprecio, en plan, qué débil, ¿no? Necesitabas a gente que te protegiera, tú no podías hacer nada, estabas en unas circunstancias y te ves como poca cosa. Pero sin embargo, yo con esa perspectiva arrogante de sentir que había evolucionado y de que era algo superior, cuando vi ese momento en el que era una niña pura, sin miedo, abierta, me di cuenta de que no era superior a ella, tenía que parecerme más a ella y fue como una bofetada. Uf, En plan, ¿a dónde vas tú? Si eres así porque estás muerta de miedo y era más libre que tú, ¿sabes? Y fue como un... Y después esa sensación de, vale, fue un tiempo breve de tu vida, pero que te demuestra que fuiste querida, o sea, tú naciste y fuiste querida. Tú viviste un momento que no fue agradable, en el que posiblemente a lo mejor no eras querida en ese entorno, pero eso no es como para generalizar toda tu vida, en el sentido de que no... Y entonces me di cuenta de eso, de que no fui abandonada y que la gente toma las decisiones que toma con las herramientas que tiene en ese momento y que yo tengo que aprender a perdonar y entender eso. sí, Y ahí entra el perdón también. también. Para que Y veas que es fue... que incluso Martín, tú, yo, pero también la mujer de Martín, la esposa de Martín, también con su abuelo, esa importancia de pertenencia, de amor, de... Es que al final todos somos iguales, es que al final el ser humano todos necesitamos lo mismo, Y si pertenecer, sentimos ser como todos amado. cierta sensación de abandono, todos de manera natural, Sí, porque sí. realmente nos hemos separado de la fuente. O sea, sí, de a lo mejor es que esa sensación de abandono es normal hasta cierto punto, porque estamos lejos de casa. Para muchos, sí, para claro, muchos. A lo mejor los que Pero es somos una un experiencia poquito más necesaria. conscientes. Sí, pero es una experiencia necesaria que nos va a ayudar a eso. Cuando lo Claro. descubres, ahorita como ya hablamos, ok, parte del perdón, pero hay algo que nos transforma porque te das cuenta que nunca estás solo y tú perteneces a la fuente. No es que estamos separados como la creencia que traemos de que Dios es un ser allá arriba o otro lado, una tercera persona. No, tú eres parte de esa fuente, tú eres una extensión de Dios o de la fuente. Entonces vive como tal, claro, a esa reconexión que tenemos con uno mismo y con todos. O sea, ahí ya te das cuenta que no somos tan diferentes. Tal vez hablemos diferente, otro idioma, otra cultura, pero esencialmente, como decía Lourdes, estamos conectados desde el mismo punto del universo o desde esa misma fuente. y también salir del modo víctima, de Exacto. sentirte Sí, sí. pequeño, de sentirte víctima. Es volver a ser grande, empoderarte, saber que tienes control sobre tu vida, que es tu responsabilidad crear esa vida y que lo estás dejando en manos de otros. Y también como eso, vivir con esa alegría, no tomar las cosas todas tan en serio, ¿sí? Ser como un niño, es uno de los Sí, grandes mensajes también del Maestro Jesús. Sean sí. como niños, pero también astutos, inteligentes como las serpientes. O sea, hay un equilibrio, lograr ese balance, pero principalmente como niños, Y seguir con esa explorando e pureza, investigando como los inocencia. niños también.
con Curiosidad esa habría de que afán tener. de curiosidad. aprender, de saber, de conocer, de buscar explicaciones, de conocer cosas nuevas, de experimentar. Jugar, ver las cosas ligeras. Sí, 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 exacto. Entonces, Y es muy maravilloso. bonito, sí. Y además, antes de terminar, lo que sí me gustaría compartir con ustedes, yo ahora todo melodramática, pero es que es lo que me nace, es que después de un ejercicio como este, aparte de que te sientes más unido a gente que ha experimentado, aunque sean experiencias distintas, pero como que han llegado como a ese entendimiento. Y además que todos también hemos tenido como esa sensación fuerte de que todos somos uno, ¿no? Que pertenecemos a lo mismo, tal. Yo, por ejemplo, con ustedes me siento más unida ahora. Claro. Contigo, Lourdes, tú lo sabes, que después de la experiencia hemos seguido contactando. Y es Sí. súper bonito, porque además te das cuenta de eso, ejercicios como este, te das cuenta de que hay gente, que todo el mundo tiene sus heriditas y que estamos todos aquí haciendo el mismo esfuerzo, cada uno en su vida, aprendiendo, y tienes una sensación de unidad más grande. Estamos todos aquí Exacto, para recordar quiénes somos. No estamos aquí para salvar a nadie. Estamos aquí para exacto. recordar quiénes somos, para volver a casa. El retorno no es que venga nadie a salvarnos, sino es reconocernos, volver a conectar con nosotros. La única forma de salir de aquí es volver a reconectarnos hacia adentro. Nadie nos va a salvar, por eso no podemos ir en modo víctima. Tenemos que ser nosotros, conectar con nosotros. Y qué Y bonito el eso que dices, porque además hablo de los sueños que se tienen después de este ejercicio, que yo soñé con un tío que falleció hace relativamente poco y me dijo lo que tú estás diciendo. Wow. Porque, como diciendo a mí, no me miren a mí con pena. Dice, con pena les veo yo a ustedes que todavía les queda por pasar esto. Dice, yo ya eso estoy en casa. Pero me lo dijo así, con el sentido del humor que él tenía en vida. Dice, yo ya estoy en casa. Ahora tú Wow. apáñate las tías, como buenamente puedas, eso ¿sabes? Y te lo hace ver todo de otra forma mucho más optimista y bonita. Cuando ves que la vida tiene un sentido. A veces uno no lo entiende, lo lógico es que no lo entiendas, pero bueno, se lleva mejor. Para Pues eso nos vamos encontrando y para eso compartimos precisamente, para ir uniendo todas esas pequeñas piezas del puzzle y que poco a poco todo tenga un sentido. Ujú. ¿Sí? estoy Y de una vez acuerdo. más, el sentido es eso para reconectarte, así como otra vez para encontrar tu propio camino, a qué veniste, recordarte cuál es tu misión o tu propósito en la vida y tu lección también. Hay cosas que no terminamos de superar y por eso estamos practicándolo. O sea, aquí lo importante es de no cometer errores, al contrario, los errores tienen su propósito, porque esa es tu práctica. Entonces, esa es la manera de realmente trascenderlo también, ¿no? Y claro, no nada más mentalmente, sino en la forma, es esta conjunto o complejo de emociones que están unidas. Pero a veces lo vemos separado, pero no es así. Todo viene realmente sincronizado y está en unión, así como ahorita lo estamos compartiendo nosotros y Eso que es. nos identificamos. Y habrá Eso. gente allá afuera que también se va a identificar con nuestras experiencias. Sí, has dicho algo importante, Martín, que no hay errores porque estamos aprendiendo. Y Exacto, también entendiendo esto, entendemos que los que nos rodean también están aprendiendo, con lo cual no hay nada que perdonar porque todos estamos exacto. experimentando. Y igual que tú te equivocas, otros también tienen derecho a equivocarse. Exacto, sí, sí, sí. Entonces hay que indagar más en la compasión, el entendimiento y el perdonar. O sea, si los quedas, hay que hacerlo. Desde Eso. aquí, no nada más Otra intelectualmente o cosa es que tú no analíticamente. permitas que te vuelvan a hacer daño. Puedes poner También aprender los distancia con esa límites. No, persona que claro te que los dañó, límites son importantes, claro. pero ya no hay rencor, ya no Exacto, hace falta el perdón. Pero es lo que dices tú, cuando tú tomas tu responsabilidad y sabes que tú tienes el poder, también que te hagan daño es más difícil. Que si echas las claro. culpas fuera a otro y esperas que cambie, pues te van a seguir dando de leche, Ujú. porque No cambia. es Y absurdo. cambias eres tú. Claro, cambias tú y Eso es cambia lo que hacemos, todo. ese Ahí cambio es. de creencias que traemos. Y hay que cambiarlas. Sí, además que nos hacen de espejo, esas personas nos hacen ver
todavía las heridas que tenemos dentro y que tenemos que sanar. Por eso nos duele lo que ellos nos hacen. Que Nos son Exacto. los duele no mejores por lo que ellos maestros. hacen, sino Es tu porque proyección. llevamos dentro una herida. De nuevo, volvemos a conectar con la herida que se ha cerrado en falso, lo que hablábamos antes, y esta persona se pone enfrente tuyo, te hace de espejo y te dice, esto no está curado. Ajá, sí, 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 sí. Sí, se está forzando, como dijiste, a entrar adentro de ti. Y también, algunas personas, también aquí hay un gran debate, porque lo que a veces innatamente las personas pensamos que podemos hacerlo todo y realmente necesitamos ayuda. Así como Lourdes, como yo, como ahorita Beatriz, sí, tuvimos que también dejarnos que alguien nos ayudara, que nos guiara, porque esto como una educación también. Así es como fuiste al colegio a aprender a leer, escribir, multiplicar y aprender otras cosas, también eso es algo que falta en la sociedad. No hay una guía emocional, tampoco mental, o sea, no solamente de los padres, no, no, me refiero a ver cómo interpretamos el mundo y ese, Claro. ese ego. Y como dice Lourdes, todas esas personas que presentan en tu vida es una proyección tuya, pero no te das cuenta y te van a mostrar ese interior, lo que decía una vez más. Entonces, sí es una forma de ver cómo eres por dentro y qué necesitas cambiar. Y de Y la hecho, persona para no te eso da estamos cuenta. aquí los tres, ¿no? Para compartir Exacto. nuestra experiencia por si les vale a otra persona. Que ninguno somos poseedores de la verdad absoluta, sino que simplemente compartimos algo que nosotros hemos vivido, que nos ha Ujú. ayudado, por si puede ayudarles a otros. Exacto. Pues dejando claro eso, voy a dejar aquí el enlace del ejercicio de la activación de la glándula pineal para que puedan echarle un ojo. Y si hay alguna cosa que quieran compartir, tanto Lourdes como Martín, antes de cerrar, este es el espacio para compartir el mensaje que sientan que, en fin, que deban transmitir. Adelante, Lourdes. Mujeres primero. Pues el mensaje que quiero transmitir es que nadie está solo, que tenemos que, como ha dicho Martín, tenemos que aprender también a pedir ayuda, porque si no pedimos ayuda nadie nos puede ayudar, porque existe la ley del libre albedrío, que es que tú tienes derecho a seguir donde estás. Si no quieres salir, estás en tu derecho a seguir donde estás. Entonces, que las personas que vean que están pasando momentos difíciles de su vida, que sean capaces de pedir ayuda y que cuando la pidan siempre va a llegar a alguien que les va a ayudar. Siempre va a haber alguien que les va a ayudar. O van a encontrarse con un vídeo, o van a encontrarse con un libro, o van a encontrarse con una persona que les va a dar un consejo. Siempre va a llegar la ayuda, pero tenemos que aprender eso, que hay veces que los retos son tan grandes, los retos que nos ponemos, que se nos hacen tan grandes, que no podemos solos con ellos y que tenemos que aprender a pedir ayuda. Me parece un mensaje importante, sí. ¿Y Martín? Bueno, voy a complementar así en la línea que dice Lourdes, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, esta otra también parte de nuestra sociedad. Estamos entrando o estamos ya viviendo en esta generación la cultura así de la sanación, de invierte en ti mismo. Claro, esas son como que el hilo que te va a llevar realmente, si ves una película, un documental, un video, una exposición, una conferencia, una obra de teatro, porque todos hay mensajes, ¿sí? Que te ayudan a conectarte, a buscar. Pero recuerden, no es suficiente. O sea, sí te va a ayudar, te va a llevar el caminito, pero va a llegar un momento que sí. Inviertan en ustedes mismos. ¿Qué significa esto? O sea, el encontrar tu mejor versión, el realmente empezar a sentir esa paz y esa felicidad perpetua, que no importan los problemas que sucedan, siempre hay forma de superarlos. Entonces, la cuestión aquí es cómo, desde esa perspectiva, desde el miedo, desde ese trauma, desde esa limitación, desde ese abandono, etcétera, etcétera, o realmente transformarlo y vivir una vida que en equilibrio, que vas a aprender. Entonces, cuando digo invierte en ti mismo, acude a terapia, asiste a lo mejor a un retiro que te va a dar una parte, asiste a un grupo ya sea de un taller, de una charla, o sea, aquí es también aventarse a experimentar, ¿sí? Claro, algunas cosas les va a resonar por unas personas, para otras otros, o sea, ese es un camino muy abierto. Hay personas que hacen que las constelaciones adelante, todo eso te va a dar poco a poco, pero eso sí les digo, el verdadero trabajo viene desde el interior, no alguien más que te va a interpretar, claro, te va a ayudar un consejo,
Te va a decir, mira, por aquí es. Ah, ok, pero ¿cómo le hago? Aquí es donde realmente ya en esta parte lo que hace Lourdes y su servidor es entrar a ese universo que tenemos por dentro. Allí es donde están todas las respuestas. Y este pequeño, lo que compartimos, pues es pequeño nada más. Hubo mucho más, obviamente, más profundo y más así, que realmente te transforma. Entonces, inviertan en ustedes mismos. No Hay se muchos conformen, no se caminos, queden estancados. eso es. Hay muchos Así que, caminos, no hace falta que sea todo el exacto, mundo la hipnosis, están los registros exacto, acásicos, las constelaciones familiares, hay muchas terapias que te pueden ayudar, lo que resuene pero dentro de háganlo. ti, lo que resuene, claro. Exacto. Entonces, háganlo. No se queden nada más con muy por encimita, muy por la superficie. No, atrévanse, porque vale la pena. Se los dice yo y ahorita, por ejemplo, Lourdes, también, y Beatriz. Oh, sí, 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 desde luego. Así que, pues Y, muchas gracias. y siguiendo pues con lo que comentaron Lourdes y Martín, y ya para cerrar mi mensaje, siguiendo pues, lo que ellos comentan, si yo he aprendido algo en este 2025 que le pueda servir a alguien, es la importancia del autocuidado. Que eso no es egoísmo, No. pero los límites también son sanos, puestos siempre con respeto, obviamente. Y hay que cuidarse, compasión por uno mismo, para empezar. Pues chicos, muchas gracias por el tiempo que me han dedicado. Y en cuanto a ustedes, un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Lourdes, Martín.